Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Pérez, estudiante de Ingeniería Electrónica perteneciente al CEA Yopal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta noche pues ya les voy a comentar un poco sobre el tema que viene a tratar el tema de en antropología cultural. Tuvimos una lectura, sacamos ahí como unas conclusiones. Primero como una introducción de qué es la cultura, ¿sí? La cultura en sí mezcla muchas cosas, conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres, ideas, música, danza. Realmente la cultura es una definición muy amplia, tiene una definición muy amplia de las cosas que nos envuelven, desde nuestros ancestros, desde lo que tenemos, desde lo que somos, desde lo que comemos. Todo es cultural para nosotros, sí, así en modo grosso es la cultura. En el tema que nos compete, en esta fase de la materia vamos a ver un poco lo que es la aculturación, que en palabras muy básicas es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Cuando usted en su casa recibe un residente de otra parte del mundo de visita, comparten gustos, comparten comidas, comparten vestimenta, comparten historias. Ese intercambio cultural que se realiza, esos que usted dice, uy, mira, eso es como tan chévere hacer, voy a hacerlo. Esa comida que hizo me pareció muy rica. Eso es un proceso de aculturación. Eso que tenemos de una forma positiva de adquirir costumbres o culturas de otras partes. Eso es lo que, pues, en modo grueso llamamos lo que es la aculturación. Y esa aculturación, pues, tiene varios tipos de intercambios se pueden dar en esa aculturación, sea como dije, de alimentos, de recetas, de música, de baile, de vestimenta, de herramientas, de tecnología, de idiomas. Quizás todos ese tipo de cosas a medida que ha pasado el tiempo y hay como contacto de forma informática, lo que es el internet, se ha venido esa culturación apoderando más, de forma que digamos Colombia, por ejemplo, es un país que tiende hacia el bilingüismo para extender nuestra parte ya como tal académica en otras partes. La alimentación, el tema de las comidas, de los chefs, eso ha crecido exponencialmente, que hemos tomado culturas de otros países y oiga, esto es rico, esto lo podemos hacer, esto lo podemos implementar nosotros. En todo eso entra el contexto de la aculturación. Una pregunta es que la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Frente a eso, claro que sí. Yo tomo como la imposición de proyectos de desarrollo, por ejemplo, en mi región, en Arauca, que es una región de orígenes llaneros, de costumbres ganaderas, de costumbres de siembra, pues por lo general ganaderos, de costumbres de siembra, pero proyectos de desarrollo que han llegado a esa región del país como es la explotación petrolera, como ese desarrollo de proyecto cambió la mentalidad de muchas de las personas de la región que ya no ven su fin como no, tengo que tener mi sabana, tengo que tener mi ganado, sino que ya tengo que tener es más bien estudiar una ingeniería para trabajar en la industria petrolera porque eso me da beneficios. Ese tipo de cosas en proyectos de desarrollo han cambiado la cultura de las personas de nuestra región, que en principio, como dije, tendían a querer más el campo, más la siembra, más los animales. Ahora tienden más a la industria, más en la explotación petrolera, más en la industria energética, y eso se ha venido por la imposición o por la llegada de esas industrias a la región. En temas religiosos podemos hablar como tal del país, en el tema de la colonización. Bien sabido que somos una colonia española y los españoles en sí son católicos, aunque Colombia es un país laico, en su mayoría es católica, y eso lo vemos a un tema cultural, a un tema de aculturación por parte de residentes españoles en el proceso de colonización. Pues en Colombia en sus inicios, pues la mayoría de indígenas, pues tenemos los arhuacos, los taironas, los muiscas, los tuneos. Todos ellos tenían su forma de oración a sus venidas, sea
la tierra, adoraban al sol, la naturaleza. Y pues debido a esa colonización toda esa cultura fue cambiando y fuimos convirtiéndonos en un país de base católica. A pesar, como dije, de ser laicos, somos de base católica. Tenemos otras denominaciones, pero su base es muy católica, ¿sí? Bueno, y por último nos pedían un ejemplo un ejemplo de cómo la aculturación ha afectado a alguna parte. Entonces encontré un estudio hecho por unos muchachos de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre los indígenas Huitoto, ubicados en la región amazónica, más exactamente en el departamento del Amazonas, y cómo el tema de aculturación ha afectado gravemente esta cultura indígena, de tal forma que tiende ya a la extinción, ¿sí? En las imágenes podemos ver los indígenas ya con tapabocas en un tema de pandemia, que eso fue, digamos, algo fortuito, pues no se esperaba, pero miremos cómo esa situación tuvieron que tomar acciones hasta los indígenas, ¿sí? Tuvieron que tomar las acciones en las imágenes del costado derecho, pues a mi costado derecho, van a ver cómo niños indígenas han venido ya cambiando sus orígenes. Ya usted los ve con camisetas pues hechas en industrias normales. Pronto en la parte izquierda vemos cómo todavía mantienen su vestimenta de cultura, pero todo ese tipo de cambios que han llegado a la región, bueno, digamos que pues esos no son del todo negativos, hay algunos muy negativos, como el tema de la deforestación que ha ocasionado en la región que se tenga que aglomerar más, o que tengan que verse demasiado influenciado por las culturas extranjeras debido a que su región ha sido muy reducida. O sea, a su alrededor ya se encuentra deforestación, ya se encuentra minería ilegal, el tema del uso de mercurio mancha o contamina sus ríos, ese mercurio que lo usan para separar el oro de las tierras, cómo mancha esos ríos, cómo contamina sus afluentes de agua y ellos deben consumir. Todos esos temas van causando una aculturación negativa en estos pueblos indígenas. Vemos como los indígenas en sus inicios pues no tienen como tal una escuela de esa forma como la hemos ahora definida. Ellos tienen pues su forma de estudiar un poco más, bueno, pues sí, muy autóctona, pero más de sus padres, de enseñarles de la naturaleza. Y pues hoy en día vemos cómo los pueblos indígenas ha llegado el tema de la educación, el tema de las escuelas, el tema de la tecnología, y todos esos niños han cambiado su forma de pensar, su forma de ver la vida, de que ellos también ya quieren tener unas carreras, ya quieren salir del país, ya quieren tener un celular. Esa cultura se ha afectado tanto, su cultura base se ha perdido debido a la afluencia de esos grupos o de esas personas que están a su alrededor, que muchas veces son negativos, como dijimos, los ganaderos, las deforestaciones, los mineros. Quizás el Estado no ha enfocado muchos esfuerzos en mantener esas culturas, no, pero pues ahí están, y hemos visto o estamos viendo cómo su cultura se va perdiendo, y eso es una pérdida de cultura que causa un impacto negativo a las raíces de nuestro país. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan buen día.